Tan solo teníamos 6 años de estar casados. Y yo pensaba que en nuestra vida todo era perfecto, pues al tener un esposo joven, atractivo, carismático y muy trabajador, yo me sentía la mujer más afortunada y jamás me pasó por la cabeza que él tuviera una amante. Y ella misma se encargó de que yo descubriera todo. Empezó a hacerme llamadas y yo solo escuchaba la risa de una mujer. Después de días, esas llamadas iban acompañadas de sonidos, como si ella estuviera íntimamente con alguien. Así que decidí no volver a contestar esas llamadas desconocidas, pero empezaron a dejar papeles bajo mi puerta, diciendo que mi esposo tenía una amante. Y cuando le enseñé eso a mi esposo, él solo me dijo que no hiciera caso, y me juraba por su propia madre que eso era una mentira. Y yo le creí. Pero los papeles me los seguían dejando bajo la puerta, y parecía que me espiaban, pues en el momento menos pensado ya estaba un nuevo papel que relataba lo que mi esposo y esa mujer hacían. También decía que ese lunar que mi esposo tenía en cierta parte íntima de su cuerpo lo hacía lucir más sexy. Fue entonces cuando me di cuenta que era cierto, y así comenzaron los problemas entre él y yo, hasta que después de tantas discusiones, él aceptó que había tenido una aventura con una compañera de trabajo, pero me juró que eso había terminado y que no le diéramos gusto de vernos mal. Pero yo sí estaba dolida al saber que él ya había estado con otra mujer. Eso me destrozó y fueron días muy difíciles, pero él empezó a hacer méritos y creí que todo iría bien. Por eso lo perdoné y pensé en empezar de nuevo. Después pasaron unos meses de tranquilidad. No recibí ni llamadas ni papeles extraños. Pero una tarde que salí a llevar a mi niña al parque, una mujer se me acercó y me dijo que ya dejara a su novio en paz, que él no me quería, que por qué yo seguía aferrada a él, que si acaso yo no tenía dignidad, y me manoteaba, así que no me dejé, y terminamos peleándonos en la calle, y mi pobre hija lloraba espantada, y los que pasaban por la calle nos separaron a esa mujer y a mí. Entonces esa mujer de inmediato se fue, y mi hija y yo nos fuimos a la casa, y cuando mi esposo llegó, le reclamé, y según él, no entendía qué pasaba, si él ya no tenía nada que ver con ella. Aún así, cometí el grave error de quedarme en esa relación, aguantando todo por amor a mi esposo. Una vez más, quise dejar todo atrás y me estaba enfocando en los preparativos de la fiesta de mi hija. Ella iba a cumplir sus 5 añitos y queríamos que se la pasara bien, rodeada con familiares y amigos. Y un día antes de su fiesta, dejé a mi hija con mi hermana, pues iba a tener un día muy apurado. Y cuando andaba en la calle, una persona encapuchada me dijo, «Eso te pasa por no dejarlo libre». Era una voz de mujer. Yo solo sentí que me tiró un líquido en la cara, que yo sentía que me quemaba. Era un dolor intenso que me hacía retorcerme en el suelo del dolor, y gritaba con todas mis fuerzas para que me ayudaran. Ese dolor me hizo desmayarme, pero lo peor no era eso, sino al despertar en el hospital y enterarme de lo que había pasado. Ese líquido deformó la mayor parte de mi cara y tenía que pasar por la dolorosa recuperación. Vi la cara de horror que puso mi esposo al verme y la cara de dolor de mis padres y hermanos.
Pero lo que me destrozó el alma fue la primera vez que me vio mi hija. Ese momento se me quedó grabado. Me tenía miedo, pues ella no me reconocía. Ahora yo era un monstruo y no su mamá. ¿Y cómo le podía hacer entender que por la maldad de una persona yo estaba así? Ella era tan solo una niña que no podía entender a tan corta edad. Lo bueno fue que el apoyo de mi familia fue fundamental en todo. Mi esposo se sentía culpable y me pedía perdón, pero yo no lo quise volver a ver. Me arrepentí de no tener amor propio desde un principio. Si yo no me hubiera aferrado a su supuesto amor, esto no hubiera pasado. Y la policía no encontró a la persona que me hizo esto, porque yo no le vi la cara. Y aunque yo sé que fue esa mujer, no hay pruebas que la culpen. Así que no se hizo justicia. Ahora vivo con mis padres. Casi no salgo de casa. Me duele ver cómo la gente se me queda viendo. Pero lo bueno es que mi hija ya se acostumbró a mí y siento su amor en cada abrazo y beso que me da. Y desde lo que pasó, el papá de mi hija se desapareció y eso me deja más tranquila, porque sé que lejos de él, mi hija y yo estaremos a salvo.